Vamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 43. Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Si lo buscan en sus Biblias, por favor. No sé si mi hermano sugiere, podrían prender la luz, por favor, que está ahí. Muy bien, gracias. ¿Lo encontraron, mis hermanos? ¿Lo encontraron? Qué lindo. Dice la palabra del Señor. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí va a ser el estudio de la palabra del Señor. El tema de esta mañana se llama del escepticismo a la fe. Es el tema de esta mañana. Muy bien, mis hermanos, para un poco contextualizarnos en este pasaje bíblico tan importante, tan interesante, sobre una persona que no cree y le es difícil creer, y luego pasar a ser un creyente pleno en las cosas del Señor, a tal punto de ser utilizado por Dios en su generación para llevar el evangelio a toda criatura, porque nosotros sabemos que Natanael fue discípulo de Jesús, apóstol de Jesús, y tiene una historia tradicional cristiana que algunos escritores lo mencionan, que no está en la Biblia, pero que sí algunos escritores lo mencionan en los tiempos bíblicos de la historia judeo-mesiánico. Y es importante, hermanos, conocer, porque Jesús estaba en un tiempo de reclutamiento. Hay que recordar que el ministerio de Jesús estaba iniciando ya su tiempo de popularidad. Jesús ya se había bautizado. ¿Quién lo había bautizado? Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando ve de lejos a Jesús otra vez, a sus dos discípulos, que era Jacobo y Andrés, otros mencionan que fue Juan y Andrés, le dice a sus discípulos: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden este pasaje bíblico, ¿no? Entonces, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los dos discípulos observan a Jesús y la Biblia dice que dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Jesús, cuando estaba caminando, se da cuenta que los dos discípulos de Juan el Bautista lo seguían y les pregunta: ¿qué buscáis? Y los dos discípulos le dicen: Señor, ¿dónde moras? Y Jesús les responde: vengan y vean. Y estos dos discípulos siguen a Jesús y se van a donde Jesús moraba. Eran las 4 de la tarde aproximadamente, y se han quedado muy tarde, hasta tarde, ¿no? Conversando, dialogando. ¿Qué habrán conversado, mis hermanos? Pero la Biblia menciona que estos hombres salieron tan impactados que Andrés, al terminar de conversar con Jesús, de esa cita que tuvieron en su casa, la Biblia dice que Andrés va corriendo y busca a Simón, a su hermano. Su hermano era un pescador, también era de Betsaida, dice la Biblia,
y busca a Simón y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías, que dicen los profetas. Simón, entonces en ese momento deja todas las redes, deja los negocios de la pesca y va a encontrarse con Jesús. Y Jesús le dice, Simón, tú eres Simón, ya no te llamarás Simón, sino ahora serás llamado Pedro, ¿no? Que significa roca, estabilidad. Entonces, y aquí hemos aprendido en el domingo anterior, en 2 domingos anteriores hemos aprendido cómo es que el Señor cuando llama a mi hermano, mi hermana, es con la finalidad de darnos un nuevo nombre. O sea, de lo que éramos, ahora nos vamos a una transformación. Eso es lo que hace el Señor. Cuando Dios te llama es para transformar nuestros corazones. Ya no serás Simón, ahora vas a ser llamado Pedro. Y Pedro, sin darse cuenta, ¿no?, que iba a caminar sin saber que iba a caminar sobre las aguas, sin saber que iba a ser el líder de la iglesia, sin saber que iba a predicar, iba a convertirse en más de 3,000 personas, iba a hacer también grandes milagros y prodigios. Sin saber eso, el Señor conoce, hermanos, el presente y el futuro de cada persona. Hermano querido, si Dios lo ha llamado, es porque tiene un plan con usted. No es una casualidad, lo llama para transformarlo y para utilizarlo para su gloria. Amén, hermanos. Y esta es una enseñanza que hemos aprendido del Señor Jesús, que definitivamente Él hace las cosas perfectas, impresionantes, y para que nosotros podamos buscar algo, así como Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué buscáis? Esa palabra ¿qué buscáis? Significa, ¿se les ha perdido algo? No está queriendo decir ¿qué buscáis? Es en ese sentido, sino ¿qué buscáis? Significa, ¿me están buscando a mí? ¿Quieren saber más de mí? Sí, Señor, ¿dónde moras? Que quiere decir, queremos tener comunión contigo, queremos conversar contigo. Y el Señor Jesús invita a que vengan y vean. Mire esa invitación, venid y ved. Entonces, como quiere decir, ¿te han contado que soy el Cordero de Dios, que quito el pecado del mundo? Ya, vengan y experimenten. ¿Qué significa eso? Y hermanos, la grande bendición que Andrés y Juan o Jacobo, que estuvieron con Jesús, quedaron impresionados que sí, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino a esta tierra a cumplir un propósito especial de parte de Dios el Padre para con la humanidad. Andrés busca a su hermano, lo primero que hace, y predica el Evangelio, y ahí donde viene el tercer llamado a un tercer discípulo que iba a ser uno de sus apóstoles, que iba a ser Pedro. De Simón lo llama Pedro. Ahora vamos al pasaje bíblico que hoy vamos a estudiar, del escepticismo a la fe. Pero antes me gustaría, por favor, que puedan ver un video de lo que acabamos de leer para poder conocer un poquito esta historia preciosa de lo que Juan nos relata acerca de la historia de Felipe y Natanael. Vamos a disfrutar este video. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Vamos, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara.
Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Crees solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Biblia. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Mis hermanos, aquí podemos observar algo muy interesante en cuanto a este llamado. Ya después que Jesús había llamado a Jacobo, había llamado a Andrés, había llamado a Simón Pedro, ahora llama, en este caso, a Felipe. Ahora, este Felipe no es el mismo Felipe el evangelista que lo hemos visto en el libro de los Hechos, que Felipe predicaba, hacía tremendos milagros, y luego viene Saulo de Tarso y manda a perseguir cristianos y apedrean a Felipe, y Felipe es muerto apedreado, pero él mira al cielo y ve la gloria de Dios, ¿no? Ve al Señor ahí en su gloria, ¿no? y pide al Señor intercesión, que perdone los pecados de aquellos que le apedreaban, y así muere Felipe. No es este Felipe es el Felipe apóstol de Jesús, discípulo de Jesús. Entonces, es el discípulo de Jesús. Ahora podemos observar acá que este Felipe, hermanos, haya habido la posibilidad de que ya haya escuchado de Jesús y haya conocido un poco de él, porque la Biblia dice que Jesús se encuentra con Felipe en camino a Galilea, porque la Biblia dice que al día siguiente Jesús iba camino a Galilea y halla a Felipe en el camino y le dice: sígueme, hermanos, y Felipe le sigue. Esto es muy interesante porque el llamado es así. Cuando Dios te llama, hermano, nosotros decimos: te seguimos, Señor. Amén, hermanos. Es algo muy importante que todo cristiano debe de conocer y saber, de que cuando Dios llama es para seguirle, es para aprender de Él, es para conocer. Como Jesús dijo: ¿qué buscáis? Y Andrés y Jacobo: ¿dónde moras, Señor? Como quien decir, queremos aprender de ti, queremos conocer de ti, queremos saber de ti. Y la invitación que el Señor te va a hacer es: venid y ved, ¿no? Y eso es seguir a Jesús, de que ustedes mismos experimenten de lo que significa estar con Él y ver lo que Él hace, las cosas grandes que Él puede hacer. Entonces, muy bien, Felipe es este hombre, un hombre que definitivamente es un hombre extraordinario, un hombre que ha predicado el Evangelio. Algunos estudiosos en cuanto a la tradición judío mesiánico
mencionan que Felipe, después de la resurrección de Jesús, él fue a predicar a Asia Menor y fue utilizado grandemente por el Señor en la zona y en la región de Asia Menor. Asia Menor es la actual ahora Turquía. Y muchas personas se convirtieron al Señor, muchas personas vinieron a Cristo en esa época, y a tal punto que se dice también la historia que después que Pablo predica el Evangelio y discipula a Timoteo y lo manda como pastor a Éfeso, haya la posibilidad que haya sido esa misma iglesia o una de esas iglesias en la cual Felipe ha predicado en esa zona de Turquía, porque Éfeso queda actualmente en el país de Turquía. Y ahí podemos observar algo muy importante, muy bonito, hermanos, que los planes del Señor se cumplen. Dios llama a Felipe, lo forma como apóstol, lo envía como apóstol y el Evangelio es predicado a toda criatura después. Según la historia también tradicional cristiana, mencionan que haya la posibilidad que Felipe haya muerto crucificado con la cruz invertida, u otros ha sido solamente crucificado como mártir. Él murió como mártir después. Muy bien, este Felipe es llamado por el Señor Jesús. Felipe queda totalmente impresionado por las enseñanzas de Jesús, que este hombre, dice la Biblia, que era de Betsaida. Ahora, Betsaida es un pueblo donde hay muchos pescadores también, porque ahí era la ciudad de Andrés y era la ciudad de Pedro. Por ejemplo, si ustedes se ubican acá, este es el mar de Galilea, ¿no? Capernaum estaba acá y Betsaida estaba en la otra orilla del mar de Galilea, como actualmente nosotros la conocemos como la actual Jordania, o en los tiempos de Jesús, el lugar donde reinaba Herodes Filipo. Este Herodes Filipo, según la historia, tenía a su mujer, que esta mujer cae en adulterio con uno de los Herodes. Ahí ha sido donde Juan el Bautista denuncia ese adulterio, y ahí donde Herodes lo manda a la cárcel porque no le gustó esa reprensión ni a la mujer de Herodes, ni a Herodes le gustó esa reprensión de esta denuncia sobre el adulterio que estaba cometiendo el rey del lugar de Galilea, Herodes. Entonces, ahí era Felipe, de Betsaida, un puerto, un lugar donde había muchos pescadores y eran amigos probablemente con Andrés y con Pedro, porque ellos también eran de allá, seguro se conocían, eran probablemente colegas, también conocían de la pesca. Y ahí, hermanos, era Felipe. Y la Biblia dice que cuando Felipe recibe este llamado, ven, sígueme, y ese momento Felipe sigue a Jesús, queda impresionado con las enseñanzas de Jesús y va y busca a Natanael. Ahora, cuando busca a Natanael, mis hermanos, lo primero que le dice es: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. O sea, ¿qué estaba diciendo Felipe después de haberse encontrado con Jesús? Quiero compartir esta noticia con otra persona. Y busca a Felipe porque hay la posibilidad que Felipe hayan sido amigos con Natanael, por eso que ni bien recibe de la palabra del Señor, del mismo Jesús, cuando fue llamado por el Señor Jesús, este Felipe queda impresionado, tiene un encuentro con Jesús y lo primero que va es buscar a Natanael, su amigo. Y esto es una enseñanza, hermanos. Cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, qué bonito es compartirlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es compartir el Evangelio a tus amistades, a las personas que tú quieres, que tú estimas mucho, que no quisieras que estén pasando por lo que están pasando, sino que sean transformados, así como Simón a Pedro, así como Felipe, y luego así como Natanael fue llamado también para el ministerio, para ser transformado. Dios llama a personas para transformarlos y utilizarlos para su gloria. Felipe quedó impresionado y él se dio cuenta, no, este es el Mesías. No hay otra forma de por decirlo así, de titubear o de vacilar que si será o no el Mesías. No, este es el Mesías. Y va y toca la puerta o busca a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe afirma que Jesús era aquel quien escribieron Moisés y los profetas. Y también Felipe sabía que Natanael era un fiel seguidor de Dios en el judaísmo, siguiendo la Torá,
y siguiendo como un verdadero israelita, dice la Biblia, porque luego Jesús lo afirma, él es un verdadero israelita. O sea, Felipe conocía, voy a buscar a mi amigo quien está muy entregado a Dios. Y va y lo busca. Y bueno, y en ese momento de confesar de que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, que Jesús era el que Moisés había hablado y los profetas también habían hablado, entonces le busca a Natanael y le dice, él es el hijo de José y de Nazaret. Ahora, cuando le dice eso, mis hermanos, este es algo interesante. Nuestro Mesías, el que dice que Moisés está escrito y también los profetas, es de Nazaret y del hijo de José. Y aquí podemos observar, hermanos, que dijo Nazaret. Hermano, Felipe identifica a Jesús por el lugar donde fue criado, Nazaret. Viene de Nazaret, y Nazaret era un pueblo pequeño y de poco prestigio, hermanos. Y sin embargo Dios escoge ese lugar para manifestar desde allí al Mesías. Y también le dice el hijo de José. Esta expresión refleja cómo la gente conocía a Jesús con su contexto familiar. Y esto sí es cierto, mis hermanos, porque sí podemos observar que Jesús, hijo de José, y Jesús era conocido, José era conocido, porque hay que recordar según la historia que José era temeroso de Dios. Hermano, y una persona temerosa de Dios hace buenos trabajos, porque la Biblia le llama que José era carpintero. Ustedes recuerdan esa palabra carpintero. Y la palabra carpintero, en nuestro contexto, es alguien que hace maderas, ¿verdad? Hace muebles con la madera, hace muebles, hace mesas, hace estantes, no lo sé, hace vigas, hace techos con la madera. Eso nosotros conocemos lo que es un carpintero. Pero en el contexto judío, la palabra carpintero es la misma terminología de un tectón, o sea, un todista. O sea, cuando una persona habla de carpintero en la cultura judía, estamos hablando de alguien que en nuestros tiempos podríamos decir sabe de gafitería, sabe de electricidad, sabe de soldadura metálica, sabe hacer muebles, sabe hacer melamine, conoce de internet, conoce de todo, hermano. Todo te arma, todo te desarma y todo lo arma y lo hace muy bien. Era un todista. Y para que digan el hijo de José, significa que José, por su buen testimonio, hay la probabilidad que este hombre haya hecho buenos trabajos, hermano. Porque una persona temerosa de Dios hace buenos trabajos y por sus buenos trabajos es conocido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Permíteme decir esto con mucho cuidado. Pero he tenido casos donde han habido empresarios que me han pedido a mí, pastor, ¿conoce a alguien que quiera trabajar? Y bueno, uno pues por ayudar a la iglesia va a buscar y hay un hermano que necesita un trabajo. Bueno, yo ahora ya aprendí, siempre le digo al empresario, evalúalo. Entonces lo evalúa todo y trabajan, hermanos, pasan 3 meses, después me entero que este hermano o esta hermana ya está en otro lugar. Entonces uno deduce que bueno, ya terminó su trabajo, su contrato y ahora está en otro lugar porque quizás consiguió un lugar mejor. Pero después, cuando viene una persona y yo le pregunto, ¿y qué tal? Se llega a una conversación con este jefe o este empresario, me dice, pastor, yo prefiero contratar a gente no creyente. Porque a veces da a una determinación que el no creyente fuera más responsable. Y qué triste, hermanos queridos. Ojo, no es en todos. Pero yo entiendo que si soy temeroso de Dios, en mi trabajo voy a ser el mejor, hermano. Y las cosas las voy a hacer excelentes. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios, temo a Dios, y todas las cosas que hago, lo hago para Él y no para los hombres. Amén, hermanos. Entonces nuestros trabajos son excelentes, nuestros trabajos son extraordinarios, tienen un valor agregado, tienen un servicio agregado, porque temo a Dios. Pero qué triste es que digan, prefiero contratar a gente del mundo o a gente secular
porque el cristiano no me responde. ¿Por qué? Porque está conmigo, me pide permisos a cada rato, que va a faltar, que no va a poder venir, que está por aquí, por allá, a veces llega tarde. 1, 2, 3 veces me pidió perdón, después ya no me pide perdón. Hermano, un desorden. Y un creyente, un cristiano, hermano, no puede ser así. Y por eso yo animo que si alguien es contratado por un cristiano que es jefe o un cristiano que es un empresario, hermano, da lo mejor, porque usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, va a hacer las cosas con excelencia, porque sabe que agrada a su Padre con todo lo que usted hace. He visto cristianos, hermanos, que trabajan en distintos lugares y las cosas las hacen excelentes a tal punto que lo van ascendiendo, porque sus cifras, sus números, sus resultados, su productividad respaldan lo que hace. Porque este creyente ha entendido que lo que hace, lo hace para Dios. Y si lo hace para Dios, yo me imagino que todos los días entregará su trabajo a Dios y el Señor se lo recibe y le bendice, porque está en esa plena comunión con Dios. Ojo, uno no busca popularidad, pero por el temor de Dios, por honrar a Dios, eres honrado por los hombres, eres conocido por tu forma como trabajas en excelencia para Dios. José era conocido. José era el padre, digamos así, legal de Jesús, y Jesús era conocido por el padre José y de Nazaret. Y ahí menciona ese lugar de Nazaret, y ahí donde Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a este hombre en el cual escribió Moisés en la ley, que vendría nuestro Mesías. Y ahí está, Jesús se llama, y es el hijo de José y de Nazaret. Vamos al siguiente punto, mi hermano. Natanael se muestra escéptico. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Y Felipe le dice, ven y ve. Hermanos, ¿qué es una persona escéptica o qué es el escepticismo? ¿Qué es un escéptico, hermano? Un escéptico es alguien que no acepta una afirmación como verdadera sin antes tener pruebas o razones suficientes. Ese es un escéptico. O sea, si tú le hablas algo y como que tiene duda, mira, yo te voy a creer si es que me presentas pruebas. Recién creeré. Esa es una persona escéptica. Y era lógico, hermano, que si estamos hablando del rey de Israel, el rey de los judíos, estamos hablando de Moisés, en la cual escribió que vendría el Mesías, y también los profetas del Señor que vendrían, y lo extraordinario, oye, el Rey del universo, el Señor de señores, va a venir a esta tierra, se va a hacer hombre, Él es el Mesías, pues de Nazaret. Diríamos así, ¿de Nazaret tendría que venir? Hermano, ¿cómo era Nazaret en los tiempos de Jesús? Nazaret era una aldea pequeña, aproximadamente de 200 a 500 personas. Más o menos usted imagínese un pueblo acá en Cajamarca, un caserío muy pequeño que vivan 200 a 500 personas. Así más o menos era Nazaret en ese tiempo. La mayoría de los que vivían en Nazaret vivían de la agricultura, el cultivo de los viñedos y los olivos, y también hacían oficios artesanales. Ahí tenemos a José, por ejemplo. Él hacía multioficios. Las casas en Nazaret eran casas muy sencillas, la mayoría de ellas de piedra de carbón. O sea, yo quiero hacer mi casa, no tenía el dinero suficiente para poder hacer, diríamos así, ladrillos tallados en una empresa o en una fábrica de ladrillos que son muy bien. No, ellos tenían que tallar piedras en los cerros donde habían piedras de carbón, lo tallaban muy bien y lo traían y levantaban su casa de piedra sobre piedra. Y hay ahorita en la arqueología en Nazaret, hermanos, que las piedras sí eran de carbón. Porque hay que recordar que Israel ha sido conquistada 20 veces, destruida y 20 veces sobre edificada. Entonces, cuando los arqueólogos empiezan a escarbar y entrar a esas casas, ¿no?, empiezan a darse cuenta que en las partes más fondo encuentran ladrillos de piedra sobre piedra, de piedras negras o grises oscuras, que eran las piedras de carbón. Así era Nazaret, hermanos. Es como que acá
no puedo quizás tener una economía de construirme una casa de material noble, la construyo de tapial. Así más o menos era en el tiempo de Nazaret. Las casas eran muy sencillas. Dice la Biblia que las viviendas estaban construidas con piedra y muchas veces algunos aprovechaban las cuevas para hacer sus casas. Aprovechaban esas cuevas. El Nazaret, la economía era muy humilde. La población era muy trabajadora, pero no eran ricas las personas, eran pobres. Y muchos hombres eran agricultores, artesanos, como José, que ya conocemos en esa terminología, que era un carpintero, o sea, era un todista. Y ahí eran los hermanos, las personas que vivían en Nazaret. Entonces, si Natanael escucha que el Mesías provenía de allí, él reacciona con incredulidad. ¿Cómo va a ser que el Mesías viva ahí? Como menciona la Biblia, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Hermano, esto nos da una enseñanza claramente a usted y a mí. No podemos juzgar a las personas por las apariencias, mientras que Dios siempre actúa de maneras inesperadas. Cuidado, hermano, con decir, yo quiero este pastor porque viene de Lima, o porque ha estudiado en tal universidad teológica, o en una facultad teológica, o un seminario, o que sea de Estados Unidos y que tenga maestrías y doctorados. Yo quisiera una persona así para mi iglesia. Cuidado, hermano, porque Dios puede levantar de Nazaret hombres que puedan hacer cosas extraordinarias. Esto a mí me hace recordar al pastor Vidal Bravo. ¿Cuántos recuerdan al pastor Vidal Bravo? ¿Recuerdan al pastor? Él vino a predicar sobre el ADN de la Alianza Cristiana y Misionera hace 2 semanas atrás. El pastor Vidal Bravo es un lindo siervo del Señor, un pastor ya jubilado. Cuando yo tuve algunas veces choques con él, conversaciones, topadas con él, cuando nos encontramos en reuniones pastorales, lo saludaba y le daba un abrazo fuerte a pastor Vidal. Bendiciones, pastor, me decía, y solamente hemos tenido ese contacto. Pero cuando él vino para acá a enseñar el curso de Pensamiento e Historia de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, tuve la oportunidad de conocerlo más al pastor. ¿Y qué es lo que pasó? Mientras que conversábamos más profundo, yo le preguntaba, ¿de dónde es usted, pastor? Y él me dice, yo soy de Huánuco, de un pueblo que no existe en el mapa. Bueno, creo que ahora en el Google ya lo puede encontrar, creo, me parece. Pero yo soy de un pueblo que no existe en el mapa. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque este hombre que nació y fue criado en un pueblo que no existe en el mapa, fue después el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, escritor de varios libros, y fue uno de los fundadores, diríamos así, en cuanto a los estatutos y reglamentos de la Alianza. Fue utilizado por el Señor para que la Alianza tenga firmemente sus estatutos y normas legales para que la Alianza sea como es ahora, hermanos. Una institución seria, una institución donde está registrada en registros públicos y siempre tiene todas las cosas en orden a nivel nacional e internacional. Un pastor muy bendecido, hermanos, de un lugar donde no existía en el mapa. Bueno, fuera Nazaret en el mapa, pero él ni en el mapa, hermano. ¿Y cómo es que Dios hace cosas impresionantes? Esto nos enseña, hermano. A veces nos podemos volver escépticos y es natural porque uno puede decir, el rey de Israel, ¿cómo van a ser en Nazaret? El presidente de la Alianza, ¿cómo van a venir de un lugar que no existe en el mapa? Hermano, son reacciones naturales, pero acá en la palabra sí nos enseña a que debemos de tener cuidado con juzgar por las apariencias. Dios actúa de manera muy inesperadas y Natanael pensó que el origen de Jesús descalificaba la identidad del Mesías. Es natural. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Si es un pueblo pequeño, una aldea pequeña, vivían 500 personas, 200, viven a la agricultura, casas sencillas, economía humilde, la gente es pobre ahí, y hay gente, no hay gente pudiente. Nosotros necesitamos un Mesías que sea pudiente, que sea un Mesías que sea, diríamos así, que haga pues elocuente en sus palabras, un Mesías que conozca mucho, por último, que salga del templo de Jerusalén y ahí lo conozcamos porque es un excelente rabino. Pero no, Natanael se muestra escéptico
Y definitivamente sí es natural su escepticismo, porque uno humanamente lo puede ver así. Pero acá Dios nos enseña algo distinto y muy importante para nosotros considerar. Y algo muy bonito, que después que este Natanael dice, ¿qué de bueno vendrá de Nazaret? Entonces Felipe le dice, ven y ve. Mira, lo mismo que Jesús le dice a Jacobo y a Andrés, vengan y vean. Ahí donde Felipe le dice a Natanael, te muestras escéptico, yo te entiendo, pero ven y ve qué significa. Natanael, ven y conoce a Jesús. Ven y examínalo tú mismo. No te quedes solo con los prejuicios, Natanael. Tú necesitas descubrirlo por ti mismo. No te quedes con tus prejuicios o con lo que has oído. Necesitas experimentar, Natanael. Hermano, y acá podemos observar algo muy, muy bonito de Natanael, es una enseñanza muy preciosa de él, que Felipe entiende que la mayor evidencia de quién es Jesús es solamente tener un encuentro personal con él. Mi querido hermano, quizás acá pueden haber algunos escépticos todavía siendo creyentes, o quizás escépticos que estás visitando por primera o segunda o tercera vez. Hermano querido, no basta con que la gente te diga, ven a Cristo, Él te puede transformar. Y usted viene quizás por su madre, por su cuñado, por su primo, por su suegro, o viene por su esposa o sus hijos, no lo sé. Pero sea cual sea la situación, mi querido hermano, nunca olvide usted que lo más importante es que usted tenga un encuentro personal con Él. Esa es la verdadera esencia de pasar del escepticismo a la fe. No porque te digan, Él es el Cordero de Dios. El Señor invita a ver, a venir y a verlo. Felipe le invita a venir y a verlo. Te muestras escéptico, ven y ve. Quizás algunos podemos venir así a la iglesia, pero es muy distinto que te lo cuenten, a muy distinto que tú le digas, Señor, quiero pasar del escepticismo a la fe. Ya no quiero venir a la iglesia solo porque mi papá o mi mamá me lo dicen, o porque mi esposo o mi esposa me lo dice, o porque mis hijos me traen, ya bueno, estoy aquí para cumplir, para no hacerlo sentir mal. No, yo quiero venir aquí porque quiero tener un encuentro personal con Cristo. Y eso fue la linda bendición que Felipe hace con Natanael. No quiero entrar en ti, no quiero obligarte, Natanael, no quiero discutir agresivamente contigo, no quiero intentar demostrarte todo lo que tú piensas. No, te invito, ven y ve. La actitud es, conoce a Jesús primero y después puedes sacar tus propias conclusiones. Es una invitación abierta, respetuosa. Es lo que ustedes hacen, mis queridos hermanos, cuando tienen un invitado. Ven, te invito a la iglesia. Ven, conoce. Y hay muchos que hemos experimentado esto, que han venido de las células, porque ustedes les han invitado, han venido a la iglesia, a los cultos dominicales, cultos de oración, han venido al MEC, han venido a una reunión de cantata teatral, musical, teatro, no lo sé, han venido a la iglesia y ellos mismos han dado cuenta que en Jesús hay vida eterna, en Jesús hay salvación. Y hasta ahorita continúan. Inclusive usted puede ser uno de ellos, que alguien le dijo, ven y ve. Y usted ha venido y ha visto la gloria de Dios y hasta ahorita usted ha permanecido. Este es algo muy interesante y muy importante, hermano, de cuando uno predica, ser sabio en este sentido. Invitemos a las personas a que vengan y vean. Amén, hermanos. Qué precioso es esto. Vamos al tercer punto. Del escepticismo a la fe. Versículo 47 al 49. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué precioso. Hermano, en este versículo podemos observar que
cuando ya Felipe trae a Natanael y se encuentra con Jesús, Jesús ni bien lo ve, dice la Biblia, dice a los discípulos que estaban allí, Pedro, Jacobo, Andrés, y ya estaba Felipe, ahí había sido llamado. Ahora Natanael estaba siendo reclutado para ser apóstol después. Y les dice a ellos, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La palabra verdadero, hermanos, no está diciendo simplemente que Natanael pertenece al pueblo de Israel como por nacimiento, sino la palabra verdadero en el griego significa una persona auténtica, genuina e íntegra. Entonces, ¿qué quiere decir? He aquí un hombre sincero delante de Dios. He aquí un creyente que busca la verdad, alguien cuya fe no es solo externa o religiosa. Conozco a este hombre, yo sé quién es, un verdadero israelita. En otras palabras, Jesús elogia muy profundo el carácter de Natanael. Jesús reconoce que Natanael representa el ideal de un israelita fiel a Dios. Conocía su corazón. Mi amado hermano, el Señor nos conoce. Qué lindo es cuando Jesús nos vea y diga, este es un verdadero cristiano. Amén, hermanos. Pero qué triste sería que el Señor nos vea y nos diga, este viene a la iglesia, pero en su casa es otro. Hermano, tremendo. El Señor nos conoce, hermano. Y el verdadero creyente se muestra sus acciones tanto en lo externo, en lo religioso, porque sí, podemos ser religiosos, la Biblia nos enseña de hacer obras para Dios frente al prójimo, esa es la religión, verdadera religión. Y podemos mostrar, hermanos, ante los demás un buen testimonio en nuestra iglesia sirviendo al Señor. Pero en casa es donde también más se muestra aún cómo es nuestra fe. Qué triste que dirían, este es un cristiano que sirve, sin alusiones al misterio de alabanza, no están en el misterio de alabanza, ¿ya? Qué lindo que este cristiano es un baterista, es un cantor lindo. Es un verdadero músico, pero sí hay engaño, porque en casa sigue resentido con sus padres, porque anda peleando con la vecina, el vecino, o anda haciendo las cosas más en el trabajo, o está haciendo coimas para poder mantenerse en el puesto. No lo sé, hermano. Es muy precioso cuando el Señor nos identifica cómo somos como hijos de Dios. Y ahí donde nosotros debemos demostrar que si el Señor conoce nuestros corazones, eso debe ser reflejado no solamente en lo externo, sino también en lo interno, porque el Señor nos conoce. Amado hermano, Dios conoce su corazón. Y definitivamente no importa lo que usted haya pasado, Él te conoce y desea cumplir su propósito en usted. Pero qué precioso es cuando el Señor nos llama por nuestro nombre. Tú eres Natanael. Y definitivamente eres un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Ahora, mis hermanos, esta terminología que le dice, tú eres un verdadero israelita, es porque definitivamente este hombre, Natanael, tenía, hermanos, una profunda comunión con Dios. Si definitivamente no estaba alineado todavía al Mesías, sino en el Antiguo Testamento, buscaba a Dios en su forma, porque todavía estaban en la ley judía y estaba muy bien, perfecto que fuera un verdadero israelita y que Dios amaba a este hombre. A raíz de esa afirmación, de ese elogio que Jesús le hace a Natanael, yo me imagino que él en su corazón, ¿y cómo sabe este? Porque Natanael también era consciente de su testimonio, su fe, su amor a Dios. Entonces le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Hermanos, muchos comentaristas mencionan que los judíos
¿no? Para que un judío tenga una bonita meditación de la Torá y de la reverencia a Dios y mostrar su fidelidad a Dios, era debajo de las higueras. Por eso que en la actual Israel hay distintas higueras en distintos lugares. Hay higueras en cultivos y hay higueras por ahí que están sueltas, pero hay higueras inclusive en lugares desiertos. Hay higueras, hermanos. Y estos lugares, hermanos, los judíos tenían la costumbre de irse a una higuera, sentarse debajo de la higuera, en la sombrita de la higuera, y ahí meditaban en la Torá, meditaban en Dios. Esa era una costumbre de los judíos en ese tiempo. Y la Biblia menciona que Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es allí, hermano, donde este hombre queda impresionado, porque los judíos para ir a meditar debajo de las higueras tenían una cierta ritual. Ustedes han visto en el video esos cordones que se ponen aquí, ¿no? Con una caja aquí de cuero y cordones de cuero que envuelven el brazo y cordones que envuelven la cabeza con una caja de madera aquí, de cuero aquí. Y eso es el tefilín, muchos judíos le llaman el tefilín, que eso representaba las acciones y la forma de pensar que tú podrías honrar a Dios. Por eso las manos y los brazos representaban las acciones y el tefilín, el cuero en la cabeza, representaban que tus pensamientos honraban a Dios. Tus acciones y tus pensamientos honran a Dios. Y ese es el tefilín que los judíos lo han practicado desde el tiempo de Deuteronomio, porque era un mandato del Señor, para que los judíos no se olviden por la cual fueron llamados, a servir y a honrar. Entonces, y este hombre era un verdadero israelita que se ponía los cueros ahí, estaba meditando en la Torá. Y la Biblia dice que cuando él meditaba, te vi. Por eso es que hay la posibilidad que este encuentro que Natanael tuvo con Jesús y Jesús le hace ver de dónde lo vio, hay la posibilidad que este Natanael se haya ido a un árbol de higuera, se haya sentado allí, haya hecho todo lo que haya hecho para orar a Dios. Pero en ese momento no había nadie. Nadie se había imaginado que Natanael estaba ahí. Y cuando Jesús le dijo, te vi, y él no ve a nadie, entonces Jesús es omnisciente y Jesús es omnipresente. Y solamente el Mesías podía tener esta forma sobrenatural de mostrarse. Te vi debajo de la higuera. Natanael queda impresionado porque no había nadie que me había visto. Y ahí donde él confiesa y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rabí, que quiere decir maestro. Y un rabí, solamente acá al decirle rabí, Natanael estaba reconociendo que Jesús tiene autoridad para enseñar la verdad de Dios. Tú eres el rabino, tú eres rabí. Es una expresión de respeto, de disposición. A partir de hoy voy a aprender de ti. Rabí. No solamente lo reconoce como maestro, sino también como Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una confesión mesiánica, hermanos. Y esta confesión del título de Hijo de Dios podía explicarse al Rey escogido según el Salmos capítulo 7 que se observa allí, y cómo es que el Evangelio de Juan adquiere un significado más profundo de llamar a Jesús como el Hijo de Dios. Este libro de Juan es precioso. Y Juan también representa a Jesús como el Verbo, el Eterno, ¿no? Que el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Natanael también afirma eso. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Tú eres el Mesías prometido, confiesa que tú eres el Rey esperado por nuestro pueblo. Tú eres el cumplimiento de las promesas de Dios. Tú eres el Mesías, Señor. Vamos al último punto. Versículos 50 al 51. Jesús exhorta y promete, hay una exhortación de Jesús y promesa de Jesús. Jesús le responde, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahora, mis hermanos, esta exhortación no es una exhortación de llamada de atención, sino es una exhortación de algo que ya hiciste es bueno, pero no es así nomás. Hay algo más. Porque esta exhortación no es la exhortación que Jesús le hace a Tomás. Oye, Tomás, ¿qué?
bienaventurados los que no ven y creen. ¿Recuerdan? Porque Tomás dijo, si yo no veo las marcas aquí, 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 yo no creeré. Y Jesús se muestra con las cicatrices, las marcas de la cruz, resucitado, se muestra, y ahí es donde viene Tomás y adora y le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Estaba declarando la deidad de Jesús, porque vio, y Jesús le dice, le exhorta a Tomás. Pero esta exhortación que Jesús le hace a Natanael no es esa exhortación que le hizo Tomás. Es una exhortación como quien decir, has visto algo pequeño, pero Natanaelcito, como dicen en nuestra Cajamarca, Natanaelcito, no solamente es eso. Cosas mayores verás. Como quien decir que Natanael, porque viste esta cosa pequeñita que te acabo de decir, ¿crees? Natanael, van a venir más cosas. Natanael, vas a ver, por decirlo así, vas a ver milagros extraordinarios. Vas a ver a Jesús dominando sobre la naturaleza. Vas a ver sanidades, prodigios. Vas a ver multiplicación de los panes. Vas a ver resurrección de personas. Y por último, me vas a ver que voy a morir y voy a resucitar entre los muertos. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Natanael. Cosas mayores verás. Mi amado hermano, y termina diciéndole con este versículo bíblico, y de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Natanael, de todas estas cosas grandes que verás, también vas a ver que yo soy el camino, la verdad y la vida. Que yo soy el único que puedo hacer que la humanidad caída tenga un encuentro con el Padre. Porque vas a ver del cielo abierto ángeles que bajan y suben, porque sencillamente a través de mí la salvación del hombre ahora puede tener contacto con el cielo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y esta es la misma terminología que pasó con Jacob, no sé si ustedes recuerdan. Cuando Jacob era usurpador, él sí era mentiroso, hermano, engañador. Y aún sí Dios lo llama. Y después de Jacob lo llama Israel. Y ahí es donde se puede observar todos esos detalles, ¿no? Hermanos queridos, Jacob sí era un israelita de verdad, diríamos así, por el sentido de que de él nace la tribu de Israel, y lo llama engañador, usurpador, que ahora se convierte en Israel. Pero en el caso de Natanael no. Natanael no había engaño. Sea usurpador o sea verdadero, hermano, Dios llama igual, porque sus propósitos son inescrutables, son incomprensibles. Dios nos llama, nos pone un nombre para cumplir propósitos eternos en la cual Dios quiere que usted pueda experimentar. Vengan y vean. Mi amado hermano, aquí podemos observar claramente las cosas preciosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si bien es cierto, Natanael era un hombre correcto, un hombre justo, un verdadero israelita, no había engaño en él. Y qué bonito es eso, porque para que él diga, te vi debajo de la higuera y nadie me vio. O sea, su intimidad con el Señor, no él buscaba que la gente lo vea orando por las calles, figurando que era un excelente israelita, no. Él en silencio, en intimidad, buscaba a su Señor y eso a Dios le valía. Te vi debajo de la higuera. Natanael queda impresionado y bajo esa impresión declara, hermanos, la deidad de Cristo, declara el gobierno de Cristo, declara que Él es el Mesías prometido, el Rey de Israel. Y cuando una persona tiene un encuentro con Dios, hermano, eso declara. Tú eres el Cristo, tú eres el que me salvó de mis pecados, el que me quitó de mis pecados, quitó todo lo que había en mi pecado para ahora ser santo para ti. El que quita el pecado del mundo, el que me limpia de mis pecados para ahora ser una persona consagrada a ti. Yo le he descubierto, yo he experimentado tu perdón, yo he experimentado tu misericordia. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A partir de hoy, Señor, yo me entrego a ti como persona que definitivamente reconoce que yo no puedo como pecador, pero tú sí quitas el pecado de mi vida, y también reconozco que yo no puedo conmigo mismo, porque si me gobierno yo mismo,
Señor, no voy a poder conmigo mismo, pero tú, si reinas en mi vida, sí voy a poder en ti. Ahora tú eres mi rey, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Eso es lo que estaba diciendo Natanael. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esto es algo muy bonito para nosotros. No nos quedemos en el escepticismo, hermano. Busquemos la fe. Natanael fue intencional, porque recibió la invitación y no se quedó allí. Fue intencional. Siguió a Felipe a encontrarse con Jesús. No se quedó en que no. De Nazaret, ¿qué puede venir? No. Ahí nomás queda. Y se pudo haber quedado en su casa. Pero Natanael siguió a Felipe. Y en esa intencionalidad de entender la palabra, vengan y vean, hermanos, las personas tienen la oportunidad de ver la gloria de Dios. En conclusión, amados hermanos, Natanael comenzó con dudas, pero terminó confesando quién era Jesús. Amén, hermanos. Su historia nos recuerda que el escepticismo no tiene por qué ser el final, hermano. Si usted está acá en la iglesia, mi querido hermano, si usted está conociendo a Dios, si usted viene por su mamá o su papá, porque puede ser que su mamá y su papá viajen y usted diga, ¡ay, libre! Y ya te quedas en tu casa. De repente su esposa viaja y usted dice, ¡ay, ya no hay quien me diga que va a ir a la iglesia! Y entonces ya me puedo quedar aquí en mi casa. O no sé, hermano, escepticismo como quien decir, vengo porque, bueno, no me queda otra, no tengo dónde ir y acá estoy. Muchas personas pueden actuar con escepticismo, pero Dios te dice, ven y ve. La única forma de pasar del escepticismo es la fe, es tener un encuentro con Jesús. Si esa es mi vida o ese es mi sentir, usted le puede pedir al Señor, Señor, pásame del escepticismo a la fe. Señor, quiero tener un encuentro personal contigo. Quiero mostrar el amor de Dios a toda criatura. Quiero cumplir tus propósitos, Señor, como lo hiciste con Natanael. Quiero cumplir tus propósitos. Señor, ya no quiero ser incrédulo. Quiero ser creyente. Y si usted se lo pide, el Señor se lo dará, mi hermano. Y no solamente porque hoy usted ha descubierto que puede pasar del escepticismo a la fe, sino que Dios te puede decir en esta tarde, en esta mañana, solo porque escuchaste, crees y te parece algo muy bonito para ti, no solamente queda aquí. Si usted sale de esa puerta y sigue en su fe, hermano, más cosas más grandes verá. Amén, hermanos. Del escepticismo a la fe, quien decide creer, descubre que Dios puede tener y te puede dar más revelación. Cosas mayores verás. Te va a enseñar más de Él y te va a enseñar y te vas a dar cuenta más para cumplir sus propósitos. Lo vas a descubrir, hermano, y usted va a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque quien decide creer descubre que Dios siempre tiene más que revelar, más para enseñar y más para cumplir sus promesas.